Así, querido amigo, diríjase hoy al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 5 hasta el versículo 13. Y vamos a hablar la palabra de Dios. Yo estoy en la versión La Palabra, ¿sí? Sí, Ok. la versión La Palabra. Y dice la palabra de Dios: en Jerusalén estaban viviendo fieles judíos que habían venido de todas las partes del mundo. Al oír el ruido, se reunió una multitud y estaban confundidos porque cada uno de ellos oía hablar en su propio idioma. Muy sorprendidos y llenos de asombro decían: todos estos son de Galilea, pero cada uno de nosotros los oye hablar en nuestro propio idioma. ¿Cómo es eso posible? Somos de diferentes partes del mundo. Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frígida, Panfilia, Egipto, el área de Libia, cerca de la ciudad de Cirene, Roma, Creta y Arabia. Algunos de nosotros somos judíos y otros nos hemos convertido al judaísmo. Venimos de todos esos países, pero los escuchamos hablar las maravillas de Dios en nuestro propio idioma. Y todos estaban sorprendidos y asombrados y se preguntaban: ¿qué está pasando? En cambio, otros se burlan diciendo: estos están borrachos. Tremendo. Sí. El Pentecostés. Hermano, el Pentecostés significa 50. En el calendario judío designa la fiesta que lo celebra, 50 días después de la Pascua. Y otro nombre para el Pentecostés era la fiesta de las semanas. Se llamaba así porque eran 50 días que equivalen a una semana de De semanas. semanas. Y en su origen fue una fiesta agrícola para celebrar la recolección de trigo, y en ella se ofrecían los primeros panes de la nueva cosecha. Usted lo puede examinar ahí en Éxodo capítulo 23, versículo 16. Pero a principios del cautiverio de Babilonia, en el siglo V antes de Jesucristo, cambió la celebración de un acontecimiento agrícola que tenía lugar todos los años y pasó a ser la celebración de un acontecimiento único y central, es decir, el pacto del Sinaí y una tradición Las rabínica. tablas. Añadió el significado de Pentecostés, la conmemoración de la promulgación de la ley en el Sinaí. ¿Y eso fue en dónde? En el siglo III antes de Jesucristo. Y parece ser, Ramit, que esta fiesta de Pentecostés correspondía a la celebración de una renovación del pacto, como lo dicen varios en Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 10 al 15. En todo caso, parece cierto que en la época de Cristo, esta fiesta conmemoraba la entrega de la ley de Dios por medio de Moisés. La celebración de esta alianza permitía renovarla. Y este acontecimiento se encuentra la misma relación entre la Pascua y Pentecostés, que se ve en el pensamiento judío durante la historia. Israel ha sido salvado de Egipto y del mar, como la canción, echó ¿a qué? Para mar. ¿Los carros de quién? Los del carro del faraón. Oh. Hey, hey. Bueno, hoy estamos hablando de algo muy importante, Has. Yo creo que esto, por eso es que nosotros como hijos de Dios tenemos que entender este símbolo. Es un símbolo muy fuerte, que es el vicario de Cristo en la tierra, el Espíritu Santo. ¿Y cómo olvidarnos de ese vicario de Cristo en la tierra? ¿Por qué olvidarnos de ese vicario? Ayer hablábamos de cómo contristarlo, por qué lo contristaba. Y hoy podemos hablar de qué es lo que sucedió allí. ¿Qué sucedió con Pedro allí? Se salió de las sandalias. ¿O cómo ves Sí, tú el asunto? Cuéntanos, a ver. mi pastor, digamos que, digamos no, lo que yo veo en este momento o lo que yo estoy viendo en esta situación es que estoy viendo los los dos acontecimientos. Los nuevos mandamientos, digámoslo así, estaban haciendo una fiesta de los mandamientos de la ley de Moisés, ¿cierto? De las tablas de la ley de las tablas de la ley en el monte Sinaí. Pero el Señor ya les había dicho a ellos, amados los unos a los otros, ¿sí? Y amados, ¿sí? Amados
los dos grandes mandamientos que les dejó el Señor, que es amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y amar los unos a nosotros como a sí mismos. Y que ahí resume todo. Y es como esa partición de ellos estar en la fiesta de la fiesta que estaban haciendo cuando daban las primicias de las cosechas y eso, y que estaban celebrando y tenían varios significados. Y también estar incluyendo ese nuevo mandamiento, ese nuevo evangelio donde vamos a predicar a todas las naciones, donde el Señor Jesucristo manda amar a los unos y a los otros. Y estaban todas las naciones o varias naciones ahí reunidas de todas partes del mundo, había gente ahí y, y ellos predican en las lenguas de todos. Entonces es como ese fluir del Espíritu Santo de una cosa sobre la otra, de esta Sí, fiesta que estaban haciendo del antiguo pacto, arrancar lo nuevo que el Señor había mandado. Me parece espectacular eso que estaba sucediendo ahí. Y que siempre nos vamos a encontrar con eso, ¿no, Pastor? Cuando nosotros hablamos, inclusive, alguna vez te acuerdas que yo en un programa dije que en los videos míos de Gospel Night me estaban colocando cosas en la parte de abajo, sí, enlaces, sí, enlaces a páginas muy, muy complicadas, sí, muy malas y todo eso, pero es así. Cuando nosotros estamos hablando del Señor, cuando nosotros estamos predicando la palabra, algo tiene que suceder. Y sí, yo, como señor. les decía en el programa, yo sé que tú que estás colocando estos enlaces ahí en la parte de abajo, algo está escuchando en mi programa, algo está escuchando en el programa de nosotros y algo de palabra está recibiendo. Y bueno, si aún así, colocando eso ahí abajo, usted está entrando a escuchar y eso, hágale, porque es que de eso se trata el amor, de eso se trata lo que el Señor nos encomendó. Y yo digo que en ese momento, siempre que nosotros hablamos de Cristo, algo pasa. Y la gente estaba pensando en ese tiempo que estaban, ¿qué? Llenos de mosto. O sea, borrachos, llenos de vino, llenos de vino. Juan vino, Tomás llenos de vino, vino, Tomás llenos vino. de, sí, llenos de vino, llenos de mosto, como si estuvieran borrachos. ¿Por qué? Porque hablaban en todas las lenguas. Y lo chévere del asunto era que todos los que estaban ahí le entendían las historias de Jesús, entendían la palabra de Dios, cada uno en su propia lengua. Qué genial. Qué Sí, genial. Alguna vez escuché a un predicador en una conferencia que nos daba y él decía que, que él estaba predicando y llegó una gente, como una guerrilla que hablaba en otro idioma, porque él estaba en otro país, y llegó y empezó a señalar a todos y no sé qué, y señaló al pastor y les dijo que los iba a matar a todos. sí. Y que el pastor empezó como, oh, Dios mío, y entonces, y ellos estaban ahí cantando y estaban diciendo, pero ellos no dejaban de cantar como los mismos nervios, y ellos siguieron cantando y cantando y estaban ellos ahí hasta el punto en que las personas que estaban ahí con las armas cayeron al suelo y botaron las armas, y muchos arrancaron a correr porque no resistían la presencia de Dios en el lugar. Claro. Me pareció espectacular y era lo que estaba pasando en este momento, que dice, le narra la Biblia que eran como si tuvieran flamas en la cabeza. No sé si lo podemos hacer ahorita aquí, pero era como si tuvieran aquí flamas en la cabeza y, y la gente los veía así, entonces decían, uy, bueno, ¿y qué pasó? Y entenderles en todos los idiomas de ellos, en los idiomas nativos, me pareció supremamente espectacular. A mí me encanta eso también, Has, porque nosotros debemos entender que ahorita las misiones, o sea, la palabra apóstol significa eso, enviado, comisionado, ¿cierto? Sí, Es cuando señor. las misiones dan esa labor y uno ve en tanta cultura que hemos entrado y hay traducciones de los textos bíblicos, uno ve que el amor de Dios está ahí. Yo recuerdo mucho el tema este porque Jesús entró al patio de los publicanos, donde esta gente supuestamente tenía que ir a adorar a Dios, y allá encontró a los mercaderes, ¿sí? Que vendían las tórtolas, que vendían todas porque es que el pueblo judío, bueno, el Sanedrín, los dueños de cada moneda de las 30 que dieron, porque eran 30 que casaron, yo caso una, yo caso dos, se fueron 30 que casaron, una cada Sí, monedita de plata. Entonces, ellos como que todo lo pertenecían como a una misma familia, lo que pasaba con Anás y Caifás, pertenecían a lazos familiares.
Y Sí, esa parte se la dieron a administrar a una persona que lo llenó solo de ventas. Y ese era el patio donde los publicanos, las personas que no eran judías, ¿sí? Las personas que se estaban conociendo, se estaban entregando de pronto al ritual judío, digámoslo así, estaban adorando al Señor, pero se había llenado ese patio de otras cosas. A lo sí, que voy con esto es que nosotros debemos entender, hermano, que cuando Dios, Jesús se pone en un punto de climas de furor porque Él siente el dolor por la pérdida de todas estas almas que los están anejenando, o sea, le están diciendo, oiga, ¿sabe que como que ustedes no son necesarios acá? Nosotros no somos los únicos que vamos a ser salvos, a, usted no, a nosotros no nos importa, pero en un evento tan importante como el Pentecostés que tú acabas de hablar, con relación a esa fiesta, y con relación a la conmemoración de vuelta a las tablas del Sinaí, oiga, viene y se lanzan estos hombres con la llenura del Espíritu Santo. Recordemos bien cuántos días estuvo Jesús con ellos. Fueron 40, 40, ¿cierto? Y 40 días. aproximadamente después de esos 40 días pasaron 10 días más. De esos 10 días más, ellos estuvieron solos, por eso estaban encerrados en ese lugar, orando. Unos pues oraban, otros estaban sentados, otros como que Que estaban. el Señor les dijo, no salgan hasta que no sean llenos del Ajá. Espíritu Santo. Les dio En- la orden. sí, entonces ahí es donde nosotros vemos que esas características maravillosas que los empodera a ellos de ese amor. O sea, yo creo que cuando uno tiene una verdadera ternura de compartir el evangelio de nuestro Señor, a uno no le importa, hermano. Sí, Uno ve los riesgos, pero uno ve es el futuro, ¿sí? O sea, yo creo que usted como padre, usted puede encontrar muchos riesgos, a veces de trasladarse a Bogotá, donde usted vive, pero usted dice, por mis hijos yo voy para adelante, por sí, mis sí, así hijos es. Dios me va a respaldar, por mis hijos yo soy más que vencer. Entonces lo mismo sucede en este caso con el Pentecostés, o sea, hay una fuerza que los lleva a ellos a un sinnúmero de bendición. Es decir, no vamos a predicar. Jesús lo hizo, nosotros también podemos. No importa qué situación, o sea, el Espíritu Santo les puso ese querer como el hacer, sin importar que ellos estaban dando una, o sea, muchos rabinos dicen, no, es que están viviendo la controversia a lo de las torres de Babel. Si la torre de Babel confundieron las lenguas. En este momento estos hombres que son unos simples pescadores desagradables, desaliñados, huele maluco, Bilingües ahora. ahora ya son políglotas, Políglotas. ya manejan manejan Varias los idiomas lenguas. y no, mejor dicho, Claro. algunos maestros lo dicen la glosolalia y la otra película, pero a lo que voy con esto es el toque del amor de Dios ahí. Porque por esto no empieza la soberbia, decir, no, es que yo hablo en lenguas y tú no hablas en lenguas. Rubuskoski, Ribiskoski, Rabaskoski, Ribiskoski. No, no se trata de eso, se trata más bien de pronto voy a vincular a estas personas, voy a contar, y no, y créame a mí, ese credo que se tira, este hombre que empieza a hablar en el primero y en el segundo discurso, es digno de admirar. Cuando usted empieza a observar este discurso y usted lo hace suyo, usted empieza a entender que es un credo. Yo no sé, hermano, si a veces tengo a ser muy centrado en mis partes que para mí son maravillosas. Sí, no, 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 eso está Y se lo bien. quiero hacer entender a esas personas que están al otro lado de la pantalla en las redes sociales. Hay algo maravilloso de lo cual nosotros nos hemos perdido, porque a veces no miramos el texto con detalle, no lo examinamos con buenas lupas. Hay que escudriñar la palabra, porque en ellas, como dijo Jesús, ustedes creen que hay vida eterna, pero esa palabra habla de Jesús. O sea, es que entendamos bien el texto. A veces nos quedamos Sí, con esos claro. versículos. Ustedes buscan en la palabra y en ellas creen que en ellas tienen vida eterna, pero ellas hablan de mí, dijo Jesús. Ellas hablan de Jesús. Y hoy me aterraba Has, que en Israel hoy está pasando que se está levantando un Mesías. En Israel hoy mismo, lo acabo de ver en las noticias, tengo las fotografías acá y Sí. me aterra cómo
se está pasando como una película de Netflix que me vi hace poco. Y créame, no es por llamar a comentarios o hacerme el interesante, porque pues en realidad nosotros estamos predicando y nosotros sabemos que estos acontecimientos vendrán y se desatarán otras cosas, de las cuales que Sí, estamos claro. hablando, que es la construcción del templo. La construcción del templo de Israel tiene que empezar. Si es que ya la tienen todo armado, pero está desarmado, digámoslo así. Pero entonces debe haber un conflicto. Entonces hay muchas cosas que, y muchos hombres de Dios tienen el reloj puesto en Israel. ¿Sí? Inclusive las vacas, que son unas vacas, unos toros de Bazán, que son rojos, grandototes, nosotros no los conocemos. Pero lo que dice la palabra de Dios es eso, o sea, y saldrán esos, o sea, hay unas cosas maravillosas, pero lo importante del tema de hoy es que usted entienda que Dios coge de lo vil y menospreciado del mundo, cogió a Pedro, cogió a una prostituta, una ex prostituta, cogió a más de uno, hermano, a un cobrador de impuestos, cogió a un sinnúmero de hombres y los convirtió en unos utensilios para la gloria y honra del nuevo mensaje de salvación, que es creer en Jesucristo nuestro Señor, que murió y resucitó al tercer día. ¿Tú lo crees? Así es. Pues hermano, Así es, como yo siempre les digo y como siempre yo lo he dicho, nosotros en las manos de Dios somos vasijas valiosas, seamos quien seamos, porque Dios utiliza al que quiere y como quiere. Si utilizó cuervos para darle de comer a, se me fue, a, disculpa, que le llevaron pan y le llevaron miel, le llevaron, utilizó los Elías. cuervos para darles de comer. Y la Biblia dice que si aún necesitara que las piedras hablan y Las pronuncian. piedras. Por eso ¿Sí me va a entender? Pedro significa piedra. Por eso Pedro y Pedro, Piedro, Piedro pica piedra. no, por eso vivía Pedro. No, pero vea, Porque tengamos en cuenta, porque le sanó la suegra. las- porque sanó la suegra. Muchos de nosotros nos hacemos los de las gafas con esto. Muchos de nosotros nos hacemos los de las gafas con estas cosas que nosotros vemos y no queremos entender de la palabra de Dios. Y es que el Señor nos está llamando a cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Por qué el Señor, digamos, por qué dejamos el Señor que utilice a otras personas? Señor, utilízame a mí, yo también quiero. Yo también Has, soy vasija, yo también soy. has. Señor, Otros pensamos que somos muy santos. ¿Sí me exactamente, entiendes? que somos ya otro nivel. El arcángel, Exactamente, el ya para mí no arcángel. es predicar la palabra, para mí no es, eso es para la gente más, sí, no con mi nivel de espiritualidad, pero digamos que al punto en que nosotros vamos es que el Señor Jesucristo nos dejó las instrucciones claras y nos quiere usar. El Espíritu Santo quiere estar dentro de nosotros, quiere llenarnos, como lo hizo en ese tiempo de Pentecostés, como lo hizo en ese tiempo, en esa época. Mm. ¿Sí? ¿Y qué le impide al Espíritu Santo hacerlo de nuevo ahorita? ¿Qué le impide? ¿Sí? Nosotros consolidamos al Espíritu Santo si somos el que le ponemos freno a eso. ¿Por qué no Ujú. darle rienda suelta al Espíritu Santo en nuestra vida y a Dios manifestado en la vida de nosotros para que haga lo que Él quiere y no le dé miedo? Porque siempre, siempre lo que Dios quiere para nosotros va a ser lo mejor. Vea que en mi tiempo no le decía a uno, usted no le dé miedo, a usted lo desafiaban. Le decía, no sea gallina. Y a Oh, usted le dolía. sí, 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 A sí, la sí. gente le dolía. Uy, le decían gallina, eso es como decirle, uy, Le- hermano, no, le dijo niña, ¿sí? sí. No sea gallina. Entonces como que, uy, no, venga, yo soy capaz. Sí, pero este no es el tema, es un tema de compasión. Compasión sin compasión. De amor al Es un prójimo. tema de amor, de ponerse la camiseta, de sudarla, de pedalear hasta la meta, de ser un excelente, un hombre lleno del amor de Dios y de la misericordia de Dios. Y yo creo, Hay amigos, que, que eso es. hay que dejar de ser de la secreta.
Hay que dejar de ser esos cristianos 007 allá donde nadie sabe que yo soy cristiano, yo aquí con Dios y leo y todo yo solito y bien. Oye, pero sabes que casualmente hoy vi en Face como una gráfica y decía, no, pero es que las iglesias se acabaron. Y lo subió un pastor, sí, que yo conozco muy querido. Y decía, no, es que la iglesia va allá, la iglesia va allá, la iglesia va allá. Y Sí, la iglesia eres tú. eres tú. Entonces, no es que a veces de pronto son las formas de ser has también. Hay personas que son sanguíneos, otros que Sí, son flemáticos, otros que son coléricos, otros que son coléricos. melancólicos y otros que son supino. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta en realidad que pues no todos somos iguales, ¿sabes? O sea, pero Dios permite que el Espíritu Santo llegue a esa persona Claro para que que sí. esa persona sea utilizada. Lo único que esa persona es que tenga su intimidad con el Señor en su oración y Dios empezará a hacer esa obra poco a poco, poco a poco. Además, recordemos algo de lo que dice el pastor, es muy cierto. Recordemos algo que nosotros no salvamos a nadie ni vamos a empujar a nadie y a estar ahí. Lancemos la palabra, que el Espíritu Santo es quien convence. Démosle la palabra a quien lo necesita, que es el Espíritu Santo el que se encarga de redarguir y de taladrar y de darle hasta que sucede el milagro. Es verdad. Esto es Gospel Night, el Evangelio de la noche, no más de la secreta. Hay que seguir y predicar el Evangelio. Oiga, se salió con varias cositas hoy, ¿no? Sí. No, acá no, chévere. Oiga, hermano, ¿qué le iba a decir? ¿Sí sabe que nos pusieron la condecoración? Ah, sí, somos Número uno, programa número número uno, uno. número Número uno en la uno. televisión evangélica Evangelista. protestante. Ya nos graduamos de este. Sí, pero aquí estamos. Obviamente, esto es Gospel Night, ya con decorados, aquí como Sí, Gospel Night. Y bueno, yo soy Has Guzmán y para adelante. Los reto a que hagamos lo que tenemos que hacer y nos dejamos llenar del Espíritu Santo. ¿Quién quita que el Señor Espíritu Santo lo ponga a usted a hablar en otras lenguas para que predique el Evangelio? Todavía se puede, porque si lo hizo en ese tiempo, lo puede hacer ahora, porque es el amén, mismo Dios, es el mismo Dios. amén, así es. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Amén. Hermanos, queridos amigos, gracias por estar acá en Gospel Night. Sencillamente el Evangelio de la noche. De la noche. Bendiciones. Chao, chao. Chao, chao.